Pues son las 18 minutos de la noche. Las plataformas y movimientos ciudadanos que forman la revuelta de la España vaciada y están a salir de nuevo este sábado a las calles en el cuarto aniversario de la histórica manifestación del 31 de marzo de 2019 para reclamar que no quieren ser territorio de sacrificio, así lo han dicho. Si hay una persona que puso nombre a este movimiento y a esta tendencia creciente que tanto sufren comunidades como Castilla y León, es el escritor Sergio del Molino. En 2016 publicó un ensayo titulado La España vacía, que se convirtió en referencia y tuvo mucha repercusión. De hecho, fue portada de muchos periódicos y entró de lleno en la agenda política. Un libro que recibió además muchos premios y reconocimientos. Pues nos escucha desde Zaragoza su autor, Sergio del Molino. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo cree que ha evolucionado este fenómeno desde que usted publicó este ensayo, desde un punto de vista político y social? ¿Ha servido para algo? Bueno, ha servido para politizar probablemente de la peor manera un debate que prometía ser mucho más complejo de lo que ha acabado siendo, ¿no? Yo tengo una impresión un poco de desilusión, porque pasamos en muy poquito tiempo, cuando el libro se publicó en 2016, parece que desveló o prendió sobre una preocupación que estaba muy presente en la realidad española y que no se había verbalizado como se había hecho hasta entonces, y creo que despertó un montón de debate y un montón de propuestas y de miradas muy interesantes y muy estimulantes, que equivalían casi al descubrimiento de un Mediterráneo, evidentemente, de algo que estaba ahí presente a la vista de todos, pero que parecía que solo importaba a quienes lo sufrían en la despoblación, y era el descubrimiento de toda España de que ese problema era un problema para todos. Y de ahí, de esa sugerencia rica que yo creo que se derivaba a muchos sitios, hemos ido pasando. Y creo que el aniversario que se conmemora ahora sobre la manifestación de 2019, cuando surgen las plataformas de la España vaciada, es un momento de cambio y de giro en ese debate y ese movimiento. Lo que estamos viendo es una progresiva politización y un encasillamiento de un relato que iba en muchas direcciones y que afectaba y implicaba e interpelaba a la sociedad española a muchos niveles, incluyendo el sentimental, a un relato que se ha vuelto mucho más localista, que va mucho más a lo concreto y a lo local, en un sentido de que se ha vuelto como una copia del discurso nacionalista, pero relegado a realidades provinciales y relegado a una serie de reivindicaciones en torno a inversiones públicas y a servicios que son muy interesantes y que son muy necesarios, pero que creo que empobrecen mucho la propuesta o la idea inicial o el ruido inicial que había en torno a este asunto. Sergio, hay casos de éxito en algunos pueblos que vemos que vuelven a abrir sus colegios, que de pronto se instalan varias familias. El INE a veces nos da sorpresas y de repente Palencia se convierte en la provincia donde más crecen los nacimientos. ¿Pero cree que son situaciones excepcionales, que la despoblación va a seguir avanzando? Sin duda, a no ser que cambie radicalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir alimentos, nuestra forma de estar en el mundo, y que cambie no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, es muy improbable que el fenómeno de la despoblación se mitigue, ¿no? Por eso yo creo que lo que deberíamos centrar políticamente el discurso no es tanto en buscar una repoblación o en intentar agarrarnos a esos casos excepcionales, que los hay, y algunos son muy emocionantes y algunos son casos de éxito y de tenacidad impresionante. Casi siempre todos los casos de éxito que tenemos son siempre fruto de la voluntad de alguien que se ha empeñado mucho en que su pueblo salga adelante y que en fin, que ha sacrificado buena parte de su vida y de su bienestar por la causa, ¿no? Pero claro, no podemos exigirle eso a todo el mundo. Por eso yo creo que el debate político debería estar más centrado en vislumbrar un futuro en el cual la despoblación no sea un problema. Es decir, la despoblación tenemos que convivir con ella, es la tendencia en la que nos tenemos que instalar, y en la que, en fin, la realidad que tenemos que asumir, que vamos a vivir en un mundo de ciudades cada vez más grandes y de vacíos demográficos cada vez mayores, no solo en España, también en todos los países desarrollados. También ya es un problema que se debate en Francia, que se debate en el sur de Italia, que afecta a
a toda Europa occidental y que afectará a más países. Es algo que tenemos que tener claro que existe. Lo que tenemos que hacer es, como sociedades democráticas y desarrolladas, intentar evitar que eso sea un problema, que el hecho de que alguien viva en una zona con una densidad de población de 10 habitantes no suponga una diferencia en cuanto a igualdad, en cuanto a sus derechos ciudadanos, en cuanto a su condición de ciudadano con respecto a una persona que vive en una ciudad de 5 millones. ¿No? Ese es el horizonte al que deberíamos aspirar. El problema, Sergio, Creo es que eso es que plausible y realista. problemas, comunidades como Castilla y León, tan extensa, con núcleos tan polarizados, con tanto municipio pequeño, llevar los servicios públicos a veces es muy costoso, yo no sé si insostenible, y ese es el debate, ¿no?, que tenemos sobre todo en comunidades como la nuestra. Quería preguntarle, a mucha gente que vive en los pueblos y a muchos partidos políticos no le gusta nada ese nombre que usted acuñó y que se utiliza constantemente, la España vacía, también ha derivado en la España vaciada. Dicen que es peyorativo y bueno, piden que se hable de la España de las oportunidades para evitar el discurso del agravio. ¿Qué le parece? Que no han leído el libro, que no han entendido nada. No tengo, sobre gustos, haya cada cual, quiero decir. Desde luego, me parece, siempre me ha sorprendido mucho que se tome como un insulto, como algo peyorativo, lo que es una expresión que tiene una finalidad, un origen y una finalidad puramente literaria, ¿no? Me parece que es totalmente absurdo y que está fuera de todo debate. No puedo tomármelo en serio. Es decir, la ofensa es libre, evidentemente, cada cual se ofende por lo que quiere si no se lo inventa, pero no veo, yo no percibo qué hay de peyorativo en un término que intenta ser eufónico, que intenta buscar un anclaje en una realidad que existe, que es verdad, que es una despoblación que está ahí y que es un rasgo fundamental de España y que define en buena medida no solo a la España despoblada, sino a toda España, y que tiene una dimensión claramente poética y evocadora. Es decir, la ofensa es libre, como te digo, pero vamos, vaya cada cual, no puedo, lo que no voy a hacer es corregirme a mí mismo. Es decir, ya bastante, como dice Rajoy, ya bastante me corrijan los demás, o sea que ahí se queda. Todos los días lanzamos una pregunta a nuestros seguidores de Twitter. Hoy, como bueno, te teníamos a ti, perdona que te tutee, como también has sido periodista, No, por favor. vamos a hablarnos de Sí. colega a colega. Y la pregunta que lanzábamos es si están siendo útiles los partidos políticos que surgieron en torno a la España vaciada. Y vamos a ver ahora el resultado, porque un 82% cree que no han servido para nada, y un 18% que sí. ¿Qué te parece? Bueno, no sé qué variedad demoscópica tiene Twitter, pero que es bastante, creo que coincide bastante con la percepción que está teniendo el electorado y con los resultados que están teniendo, ¿no? Como vimos en las últimas elecciones en Castilla y León, que creo que es un anticipo de lo que probablemente sucederá en las siguientes autonómicas en el resto de España. Estos partidos solo tienen fuerza allí donde ya tienen fuerza como movimiento cívico, ¿no? Y que fundamentalmente era Teruel y Soria, y es donde ahí sí que pueden convertirse en una fuerza, si no hegemónica, desde luego, sí, con mucho peso, con mucha capacidad y mucho peso político, pero su relevancia en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento nacional, pese a que incluso Teruel existe, llegó a ser decisivo para la formación de gobierno, pues no está siendo determinante absolutamente para nada. Y además, yo tengo la sensación, me tendré que estudiar ahora los programas electorales cuando los presenten, pero tengo la sensación de que no se recoge en ellos nada que no esté recogido ya en otros partidos políticos. Yo creo que la conversión de estas plataformas cívicas que tenían mucha aceptación en algunos territorios, en algunas provincias, su conversión en partidos políticos ha ido a favor de su deslegitimación, porque han tenido que pronunciarse políticamente, han tenido que politizarse cuando eran unas estructuras apolíticas con muchísimo apoyo social, y eso creo que les ha pasado factura. Les ha pasado factura porque han dejado de ser un grupo de presión que creo que era muy eficaz, que tenía una gran capacidad de movilización y una gran capacidad de influencia dentro de los partidos políticos, y ha pasado a ser un partido político más, y en ese sentido pues se le trata y se le mide con el mismo rasero que se mide a los demás. Creo que no fue una apuesta inteligente convertir el movimiento en partidos políticos.
Vamos a hablar de su último libro, que sigue dando mucho de qué hablar. Me refiero a Un tal González, en el que retrata el origen, la gloria y la debacle del felipismo en España. Usted ha dicho que los nietos de la guerra han sido crueles con la generación de la transición. Pero muchos piensan que es todo lo contrario, que hemos idealizado a aquellos políticos que consiguieron pasar de una dictadura a la democracia. Bueno, el relato contrario dice que sí, que ha habido una idealización. La idealización ha venido porque han estado en el poder y ocupando y con una influencia y una capacidad de, eh, de control de todas las estructuras de la sociedad y del Estado español durante mucho tiempo, que hace que se les vea como los enemigos a batir, ¿no? Y eso yo creo que va, el relato de la idealización también es un relato construido en parte por quienes quieren derribar esos ídolos que consideran que son ídolos de barro, ¿no? Yo creo que mi generación, los nacidos en la democracia, los nacidos yo nací en el año 79, los nacidos ya después de Franco y antes de las primeras elecciones socialistas y que hemos vivido toda nuestra vida en democracia y la hemos asimilado como un paisaje ya adquirido que damos por hecho, creo que hemos sido especialmente crueles con esa generación de políticos, en parte porque creo que los hemos visto como los padres a los que había que matar, ¿no? Creo que hay mucha lógica y un rencor muy normal en términos generacionales, pero creo que eso nos ha hecho perder dimensión histórica, ¿no? Y nos ha impedido ponernos en su lugar. Y yo es lo que he intentado en el libro de Un tal González. He intentado ponerme en el lugar no solo de Felipe González, que es el protagonista, evidentemente, sino de toda esa generación que propició un cambio que es verdaderamente asombroso, que en cuanto lo miras en términos fríos, alucinas de cómo un país pasa en muy poquito tiempo de una situación de dictadura y de profunda crisis económica y de profunda desesperanza a convertirse en muy poquito tiempo en una democracia avanzada perfectamente equiparable a cualquier democracia europea, ¿no? Y además con una prosperidad enorme. Creo que eso es un milagro que no ha sucedido nunca en la historia de España y que debemos ver con la suficiente perspectiva, y eso implica con la suficiente también humildad y no hay que postrarse, no hay que glorificarlos, no hay que deificarlos, evidentemente, ni a ellos ni a nada, pero creo que sí que hay que ser medianamente justos con ellos, ¿no? Y no lo somos, somos bastante destructivos. Dice Sergio que has descubierto a un Felipe González muy solitario, que no era un líder nato, que se fue haciendo camino poco a poco, incluso que traicionó a todos y a todo. Pero algo tiene Felipe González para que cada vez que habla se le escucha. Es un político o expolítico muy respetado, sigue siendo un político muy respetado por todos los partidos políticos. ¿Qué tiene el expresidente socialista que sigue atrayendo tanto años después? Tiene lo que siempre se dijo, que es el carisma, que no lo ha perdido. Es una capacidad muy elocuente, una capacidad retórica sobrehumana que probablemente ningún otro político posterior ha tenido, ha sabido igualar, y tiene una capacidad de análisis y un poder prácticamente sobrenatural para centrar la atención en lo que dice, ¿no? Incluso aunque diga dos frases gruñonas, aunque diga una cosa muy de pasada entrando a un edificio, consigue que todo el país se centre en lo que dice, porque igual que pasaba mientras gobernaba, sigue despertando unas pasiones muy encontradas, ¿no? Creo que sigue habiendo en buena medida dos Españas que se reconocen en la aceptación, en la admiración y en el odio hacia Felipe González, ¿no? Sigue dividiendo mucho su legado, sigue dividiendo su presencia, su figura, lo que ha significado y lo que es, sigue despertando muchas pasiones, ¿no? Pasiones a veces incluso amargas de sentirse traicionado a derecha y a izquierda. Y eso, la verdad, que lo convierte en una figura muy atractiva. Literariamente, para un escritor es algo interesantísimo, porque es un personaje muy raro, muy poca gente es capaz de conjugar eso. Y eso lo hace de una forma natural. Hablas literaria, pero también televisivamente, porque recientemente anunciabas en tus redes sociales que has vendido los derechos audiovisuales para que se produzca una serie de ficción adaptada a este libro. No sé si nos puedes dar algún detalle
No sé si sabéis quién va a ser el actor protagonista, va a ser de Felipe González. No, pero es un casting muy difícil. Felipe tiene un casting muy difícil porque yo quisiera, no me voy a meter mucho, yo solo voy a estar de asesor en la serie, eso lo verán los demás, pero yo lo que no quisiera es que fuera un concurso de Tu cara me suena. No querría que cogieran a un imitador, porque además el imitador ya, el pobre murió, que era el famoso colaborador de la Orquesta Mondragón, que sería el primer candidato para el casting, ¿no? Es difícil. Yo no quiero estar en el papel del director de casting, ¿no? Pero creo que seguramente va a ser muy interesante y un reto para cualquier actor que se plantee, porque creo que el resto de personajes secundarios, a todos se nos ocurren actores. Creo que a todos se nos ocurren Alfonso Guerra, todos podemos tener en mente un montón de secundarios, incluso una Carmen Romero, pero un Felipe González, no sé qué actor puede postularse. Bueno, pues estaremos muy pendientes de conocerlo. Tengo aquí a 3 tertulianos que también te quieren hacer alguna pregunta, no sé si por la España vacía, si por Felipe González. Alberto. Bueno, yo creo que hay una doble dimensión en este problema. Hay un incremento de que se ha tomado conciencia de que hay una España que se despuebla, pero se despuebla por falta de infraestructuras, servicios, oportunidades, pero también se despuebla por una suma de decisiones individuales, porque cada uno es libre de vivir donde quiere y eligen donde hay esas oportunidades, infraestructuras y servicios. Por otra parte, el INE nos dice también que en estas 2 últimas décadas de esta España vaciada se han marchado 360.000 personas. Entonces yo creo que hay una doble dimensión, no sé si compartes conmigo ese juicio. Por un lado crece la toma de conciencia, pero por otro lado sigue sin haber soluciones. Y sigue sin haber soluciones porque desde el poder político a veces no se ha articulado una propuesta muy agresiva de infraestructuras, servicios y oportunidades. Por ejemplo, las empresas que se instalen en el medio rural que tengan una serie de ventajas fiscales y de otro tipo que sean realmente relevantes como para invertir esta tendencia. Por lo tanto, más conciencia política, pero misma tendencia en la despoblación. No sé si coincides en este análisis. No del todo, porque yo no comparto mucho el discurso del abandono absoluto, que es el discurso activista, que es el discurso que nos han echado de aquí porque aquí no se puede vivir, porque nos han abandonado, porque no han invertido, no hay servicios, no hay infraestructuras. Lo cierto es que en los últimos 30 o 40 años ha habido un esfuerzo inversor muy importante y una de las, precisamente conectando con el libro de un tal González, una de las novedades, una de las reformas que hubo en la Unión Europea cuando entró, que entonces era Comunidad Económica Europea, cuando entró España, fue un éxito político del propio Felipe González, que fue la creación de los fondos de cohesión, que han sido importantísimos para vertebrar el país y para llevar un montón de infraestructuras a lugares que por población, por inversión y por Producto Interior Bruto nunca tendrían. Y ahora tenemos toda España surcada de autovías. Es verdad que siempre puede haber más, ¿no? Pero los servicios públicos pueden ser deficitarios en muchas zonas, pueden ser de peor calidad en muchas zonas, pero llegan a todas partes. Y yo no sé en Castilla y León con cuántos alumnos se tiene abierta una escuela, pero en Aragón, donde yo vivo, con 4 alumnos hay una escuela abierta, con 4 alumnos. Es decir, eso es un esfuerzo inversor y de gestión que es innegable. Que eso no se puede decir que el Estado haya abandonado o que la sociedad española haya abandonado todas esas zonas. Yo creo que el problema es muy superior a eso. Las causas son mucho más complejas. Evidentemente ha habido una serie de decisiones políticas y una historia política que ha contribuido sin duda a ese vaciamiento, pero también hay una tendencia general y una historia de la que no nos podemos desprender. Y al final el cúmulo de causas es muy difícil de desentrañar cuáles podían haberse evitado y cuáles no. Y yo soy muy escéptico con el hecho de que por mucha buena voluntad política que haya y por mucho esfuerzo inversor que haya, la situación se vaya a revertir. Creo que es un problema que supera con mucho la capacidad y la iniciativa política, no solo de los gobiernos autonómicos ni de los nacionales, probablemente de los europeos. Si hubiera algún tipo de reacción, tendría que llegar como una respuesta mancomunada de Europa. Y aún así creo que los efectos serían muy, muy escasos. Pues Sergio, te informo que en Castilla y León los colegios se mantienen también con 4 alumnos abiertos, ¿ves? Colegios rurales, incluso hay excepciones de con 3 niños. Isabel Gimeno es una periodista que presume de ser muy de pueblo.
Soy de pueblo, muy orgullosamente de pueblo, de esos que tenían 500 habitantes, algo más de 500 habitantes, cuando yo iba allí al colegio, porque fui a un colegio de esos en los que compartías clase primero y segundo, tercero, cuarto y quinto, ahora tiene menos de 300, lamentablemente. Yo, más allá de esos servicios que no tenemos todos, que no hay todos, ¿cómo se puede luchar contra, creo que es una mentalidad, porque todo esto deriva del éxodo rural que hubo en los años 50-60, en los que las familias se afanaron muchísimo para que sus hijos estudiasen y saliesen fuera. Y eso sigue calando en la mentalidad. ¿Cómo se puede...? Porque creo que de ahí viene, querían que sus hijos tuviesen un futuro mejor, un futuro que no fuese el de la agricultura y la ganadería, que entonces era muy sacrificado, ahora sigue siendo sacrificada, pero muy distinta. Y eso es una parte del problema, más allá de los servicios. Y otra parte, no sé si coincide también, que es la legislación. Se legisla demasiado desde las ciudades, pensando en las ciudades, pensando en que cuando tú te haces una casa, una vivienda en un pueblo, tienes que cumplir los mismos requisitos, los mismos, no digo de seguridad, pero una serie de impuestos o abrir un negocio, los mismos que para abrir en una ciudad, cuando la rentabilidad en un negocio de pueblo con 300 habitantes, pues no puede ser la misma que en una ciudad con 30.000. Y estoy hablando de una ciudad pequeña. Bueno, 300 habitantes en Aragón donde vivo es un pueblo ya casi Capital general. En algunas zonas de Teruel y de Huesca. El pueblo de mi abuelo tiene 60 habitantes ahora, 60 nada más, o sea, y 60 censados. Probablemente ahora mismo habrá 10, con suerte. Y esa es la realidad, ¿verdad?, de los pueblos. Es muy interesante lo que se plantea de la mentalidad, porque es verdad que hay lo que yo llamaba en el libro el gran trauma. El gran trauma procede de ese último gran éxodo rural, que es el último y el que todavía el que todavía estamos inmersos, en cuyas secuelas, pero es el último de una serie de éxodos rurales que se remontan al siglo XVIII, y algunos de los más potentes sucedieron en el siglo XIX. Es decir, ha habido sucesivas oleadas. La última fue por el plan de estabilización del año 59, que provocó una migración masiva que cambió el país radicalmente. No solo es que mandaran a sus hijos fuera, es que las familias salían con lo opuesto, porque no es que la vida fuera sacrificada, es que en muchos lugares era directamente imposible. Quiero decir, había una situación de ruina absoluta, de poder vivir de la agricultura. Y de ahí, de ese frío de vivir, que decía un escritor que admiro mucho, se llama Carlos Castán, que titulase un libro suyo, de ese frío de vivir, yo creo que todavía nos llega esa mentalidad que es muy difícil de cambiar y que solo cambia poco a poco con el transcurso de las generaciones. Creo que ahora sí que hay va abriéndose paso una visión distinta del mundo rural, una visión del mundo rural como algo mucho más complejo, no apegado necesariamente solo a la agricultura, y desde luego con la agricultura como un mundo que no es el del arado, el de estar preso al arado, sino que tiene otra cosa. Pero esas mentalidades tienen que abrirse poco a poco. Creo que va cambiando con el tiempo. Y lo que planteabas de la segunda, lo de las leyes que decías, es verdad, esto es un problema gordo. Y esto en algunos países, como en Canadá, han intentado solventarlo adoptando una medida que se llama la lente rural, la óptica rural, rural lens. Hay todas las leyes que pasan por el Parlamento Federal canadiense tienen que pasar por un informe preceptivo que dice cómo afectará esa ley al mundo rural, al mundo campesino, ¿no? Y cómo les afectará, porque se han dado cuenta de que hay muchas leyes que tienen efectos perniciosos y que no se puede, y que aplicarlas en un pueblo de 300 habitantes puede tener un efecto desastroso sobre la economía y sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces se piden informes de cómo sería eso. En algunos países lo están intentando, lo están implementando, y es un problema que tenemos no solo legislativo, no solo de leyes que son inaplicables a la realidad rural, sino de falta de sensibilidad de las administraciones, que no tienen ni la flexibilidad, ni la asesoría, ni el tiento suficiente para ayudar a aplicar unas legislaciones que deben estar graduadas al entorno donde se producen. La última que vimos fue con la pandemia. Vamos un poco mal de tiempo, os voy a pedir brevedad en la pregunta y mucha brevedad también en la respuesta. Fernando San José. Pues iré a lo breve. Yo no tengo pueblo, ya me lo han echado en cara aquí, pero bueno, siendo de Segovia... Eso no es culpa tuya. Siendo de Segovia puedo hacerme una idea de lo que está hablando, porque entiendo que las ciudades también se tienden a la despoblación. Ciudades como Segovia, ciudades como las de Castilla y León, las pequeñas por lo menos, tienden a la despoblación.
Entonces me hago un poquito la idea, pero ya voy a aprovechar su último libro y solo es una pregunta. Hay una tendencia o hay una parte de la política que demoniza la transición política de la que usted hablaba antes, lo que supongo que, perdón, la transición sí, lo que supongo que usted no estará en absoluto de acuerdo, ¿o sí? La demonización, no estoy nada de acuerdo. No. De hecho, el libro se escribe en contra de esa tendencia muy propia de los políticos de mi generación, contraria a que intenta ver en la transición el origen de todos los males, que yo desde luego no lo percibo así y no lo cuento así, ¿no? Y por eso he escrito este libro. Quizás si no existiera esa tendencia a la demonización, yo no habría tenido alicientes para poder embarcarme en un libro así. Pues Sergio del Molino, gracias por estar aquí hoy en Castilla y León Televisión, en este programa, en cuestión de prioridades. Siga defendiendo la España vacía, vamos a decir, guión despoblada. Algunos hablan de, como decía antes, de las oportunidades. Y espero tenerle por aquí cerca algún día. Si viene por Castilla y León, pues aquí le invitamos para que sí, hombre, sí, una entrevista presencial. Gracias, por supuesto. de verdad. Encantadísimo. Gracias. Un placer.